Bueno, vamos a ir comenzando en el track este de desarrollo de la edición 2024. Tenemos para arrancar a Ángela Barriga, que ya ha estado con nosotros en otras ediciones. Y Ángela nos va a venir a hablar sobre transformando desafíos en oportunidades, entrenando inteligencias artificiales en entornos de datos restringidos. Buen título de la charla. Bienvenida, Ángela. Bueno, muchas gracias, Kiko. A mí me gustaría empezar por decir que para mí es un honor arrancar este track de desarrollo y estar otro año más aquí en el Extremadura Digital Day. La verdad es que jugar en casa siempre tiene un plus, ¿no? Por presentarme y contextualizar la charla brevemente, yo soy Ángela Barriga, soy la directora del Departamento de Sistemas Inteligentes de Movil y básicamente nos encargamos de dar vida a las inteligencias artificiales que funcionan detrás de sistemas que se encargan de autentificar la identidad de personas, ver sus datos biométricos y un poquito algunas cosas que os voy a contar a lo largo de la charla. Me gustaría empezar hablando brevemente del Machine Learning. No voy a entrar en detalles porque aunque esto sea el track de desarrollo, a mí no me gusta dar charlas muy técnicas, pero para aquellos que seáis más o menos familiares con ella, para que las inteligencias artificiales o el Machine Learning funcionen como debe y hagan sus tareas como debe hacerse, necesitan unas cantidades ingentes de datos. Pese a lo que nos quieren vender los medios de comunicación, la inteligencia artificial no es magia. Simplemente son algoritmos que se encargan de aprender patrones y para encontrar esos patrones necesitan verlo una y otra vez a lo largo de conjuntos masivos de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si por la naturaleza de los problemas que queramos resolver queremos trabajar con IAs, pero no tenemos datos? O bien porque esos datos son de una naturaleza difícil de acceder, son escasos o, como va a ser el ejemplo que os voy a poner en esta charla, son datos de una naturaleza sensible. Yo en este caso me voy a centrar en los documentos de identidad, pero imaginemos la cantidad de situaciones en las que los datos pueden ser sensibles o incluso poner en jaque la identidad o la privacidad del usuario. Datos bancarios, datos de seguro, datos de salud. O sea, yo aquí os voy a hablar de un caso de uso concreto que hemos identificado, pero realmente esta charla se podría extrapolar a muchos casos de uso y muchas aplicaciones que hacen las empresas a día de hoy con las inteligencias artificiales. Bueno, como os comentaba, yo vengo de Movil. En Movil nos encargamos de crear soluciones biométricas. ¿Esto qué significa? Nos encargamos de garantizar la seguridad del usuario en distintos contextos y en distintos entornos utilizando sus rasgos biométricos. ¿Qué es un rasgo biométrico? Pues básicamente nosotros somos un conjunto de rasgos biométricos. Un rasgo biométrico puede ser la cara, puede ser la voz, puede ser nuestras huellas dactilares, puede ser el iris. Básicamente es todo aquello que nos identifica, que está en nuestro cuerpo y que nos hace ser quienes somos. Es algo único e intransferible que está en nosotros y que nadie más lo va a tener ahí fuera. Para los seres humanos es muy fácil distinguir una cara, una huella, un ojo, una voz, pero la realidad es que nosotros nos encontramos día a día con problemas en los que necesitamos muchísimos datos para realizar una tarea tan sencilla como aprender a distinguir a una persona de otra. En concreto, en uno de nuestros productos, Movescan, lo que hacemos es darle al cliente una solución de onboarding digital, una solución en la que un cliente se puede registrar en un servicio y nosotros garantizamos que a través de ese servicio la identidad del usuario es fidedigna, es decir, que alguien es quien dice ser cuando se está dando de alta, por ejemplo, en una cuenta del banco, en un seguro o en una aplicación médica. En nuestro producto lo que hacemos primero es que el usuario escanea su documento de identidad. Esto puede ser un DNI, un pasaporte, su carnet de conducir. Uy, ahora suena más alto. Y después lo que hacemos es pedirle una fotografía, en este caso un selfie, y se valida para ver si la cara que hay en el documento de identidad y la que está aportando a través del selfie coinciden o no. Como os he comentado, en el primer paso el usuario tiene que escanear su documento de identidad. Ahora bien, en este proceso se pueden dar varios problemas. El primero de ellos y el más importante y con el que nos vamos a centrar hoy es que puede haber gente que se esté haciendo pasar por ti. Vamos a olvidarnos de la segunda parte del proceso en la que se capturaba la cara y se veía si tú eras realmente quien dices ser, pero en el primer paso en el que se pone el documento de identidad ya podemos estar sufriendo ataques. Estos ataques pueden ser de distinta índole. Por una parte podemos estar sufriendo lo que nosotros llamamos ataques de impresión, en la que alguien
ha tenido acceso a un documento de identidad tuyo y lo ha impreso. Ahora bien, esa impresión puede ser de mejor o de peor calidad. Para que nos imaginemos, cuando vais a una copistería y hacéis una fotocopia del DNI, esa fotocopia, si tú la pasas por cualquier proceso de autenticación de este tipo, va a saltar enseguida porque es algo muy burdo, muy mal hecho. Si la impresora se está quedando sin tinta, se va a ver el documento incluso como descolorido. Pero hay técnicas muy avanzadas ahí fuera, por ejemplo, con papeles tipo foil, con papeles satinados, distintos tipos de plastificaciones, e incluso se pueden hacer impresiones en tarjetas de plástico que imitan los hologramas y los elementos de protección que tienen los propios documentos de identidad. Son elementos que a simple vista para un ser humano incluso pueden ser difíciles de detectar, pero sí es verdad que para las inteligencias artificiales que se encargan de encontrar patrones en los documentos y ven pequeñas modificaciones visuales que a nosotros se nos escapan, pues ellas sí pueden ser capaces de detectar este tipo de cosas. Pero bueno, me estoy adelantando. Antes de entrar en esos detalles, otros tipos de ataques que se pueden dar son los que nosotros llamamos recapturas de pantalla. Esto consiste en cuando alguien se quiere hacer pasar por ti, pero esta vez en vez de imprimir la foto que tenga de tu documento de identidad, lo pone en una pantalla. Ahora bien, este problema también tiene sus divisiones. Pantallas hay muchas y hay de muchos tipos. No es lo mismo hacerle una foto a una pantalla que sea IPS, a una pantalla que sea LED. Distintas tecnologías van a presentar distintos patrones moiré a la hora que se haga la fotografía y van a presentar distintos artefactos y distintas características que añaden más complejidad a este tema de detectar ataques. Luego, por otra parte, más allá de la tecnología en sí detrás de la pantalla, hay pantallas y pantallas. No es lo mismo utilizar una televisión que un monitor de ordenador, que un wearable o que un smartphone de ahora o un smartphone de hace 15 años. Entonces, bueno, como comentaba al principio, las IAs necesitan muchos datos. Aquí estamos ante un problema de una complejidad elevada. Sería lo que consideramos un problema clásico de clasificación, en el que tenemos que identificar cuándo un documento de identidad es fidedigno y cuándo es un ataque. Por lo que está claro que tenemos que utilizar Machine Learning si queremos alcanzar unos resultados a la altura del estado del arte de estos temas de protección de privacidad de datos. Pero claro, ¿cómo podemos garantizar que tenemos una IA que funciona como debe funcionar, además en un entorno tan, ¿cómo decirlo?, un entorno en el que se necesita una seguridad muy alta, cuando realmente no contamos con los datos suficientes? Pues bueno, uno de los problemas que hay que hacer frente, aparte de que puede que no contemos con datos suficientes, es que los documentos de identidad son datos de una naturaleza muy sensible. Entonces, ya no es solo que puede que no tengamos datos, sino que no podemos conseguir datos al tuntún. Nosotros como empresa no podemos coger, pues bueno, algunos pensaréis, pues si esta gente trabaja ya con clientes que están dando sus documentos de identidad a sus aplicaciones, pues que se vayan guardando esos documentos en las bases de datos y los vayan utilizando para entrenar sus sistemas. No podemos hacer eso porque estamos pasándonos por ahí un montón de leyes y lo que viene a ser la privacidad del usuario. Luego, por otra parte, lo que comentaba, este es un problema muy complejo. Hay que tener en cuenta muchos tipos de datos diferentes. Tenemos que tener en cuenta los datos de documentos reales, los datos de ataques que vienen de un tipo de pantalla determinado, de otro tipo de pantalla determinado, de impresiones sobre un papel, de impresiones sobre plástico, impresiones de mejor calidad, de peor calidad. Y luego, por otra parte, nosotros somos una empresa que trabajamos con clientes a nivel internacional. Simplemente en España, por poneros un ejemplo, a día de hoy, si no me equivoco, hay dos tipos de DNI en circulación todavía, los V3 y los V4. También tenemos el carnet de conducir y los pasaportes. Eso hace que solo en España tenemos 4 tipos de documento en vigor. Ahora, imaginémonos que hay un cierto sector de la población cuyo DNI ya no caduca, que sigue usando el DNI V2. Ya tenemos 5, y eso solo en España. Ahora vamos a empezar a sumar países. Cada país con sus 3-4 tipos de documentos, y con cada tipo de documento tenemos que garantizar que ese documento es fidedigno y que no es ninguno de los 80 tipos de ataques que os he estado comentando anteriormente. Claro, si pensamos en, nosotros podemos tener acceso a datos de documentos fidedignos
que están limpios a nivel de lo que es proteger la privacidad del usuario. Esto puede ser bien o especímenes o bases de datos públicas, pero si queremos generar ataques es algo inasumible por cualquier equipo. O sea, o tienes un departamento, sin exagerar, de cientos de personas dedicándose simplemente a generar datos y datos y datos y datos, o no puedes mantener el ritmo. A ti te viene un cliente que quiere entrar en producción. Oye, soy de tal país, ¿me dais soporte a este documento? Sí, vale. Venga, y ahora tenemos que montar todo el tinglao de reconocer el documento del país, las 4 o 5 variantes que tengan y todos los ataques. Entonces, venga, tenemos documentos fidedignos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a las personas que somos en el equipo solo a generar los datos y todo esto antes de empezar a trabajar en la tecnología en sí? Es algo que es completamente inasumible. Entonces, bueno, nosotros en Móvil nos paramos a pensar y dijimos qué podemos hacer para no volvernos locos con este tema y que sea algo viable a la hora de poder seguir dando un servicio, por una parte, de calidad a los clientes, pero de calidad no solo en términos de asegurar la seguridad del usuario final, sino también de que el proceso sea algo asumible en términos de tiempo y de coste. Porque, claro, si estamos dedicando meses de todo el equipo en solo generar datos, no solo la solución va a pasar a producción ya quizás cuando sea demasiado tarde, sino que además los costes de lo que es el producto en sí se van a disparar, porque son horas y horas de tiempo del equipo que hay que ir sumando. Entonces, bueno, pensamos, vale, ¿y por qué no intentamos poner un poco la automatización de nuestro lado e intentamos ver qué se puede hacer para automatizar todo este proceso de intentar conseguir datos de una forma que se garantice la privacidad del usuario, pero que no ponga en jaque lo que es la efectividad de nuestros sistemas? Como comentaba ahora hace un momento, existen, por una parte, bases de datos públicas de documentos reales, por otra, lo que se denominan especímenes, que son DNIs o documentos de identidad que a efectos prácticos son como un DNI real, pero son de personas que no existen. Probablemente no lo veréis desde ahí atrás, pero nuestra amiga de la izquierda se llama Carmen Española Española y nuestro amigo de la derecha Juan Español Español. Esto, aunque sea muy burdo, a temas de lo que es entrenar una IA nos sirve perfectamente, porque tenemos lo que es la totalidad del documento y podemos aplicarle diferentes modificaciones para que a ojos de la IA sea un documento que es real y les sirva para identificar documentos reales cuando se los encuentra ahí fuera. Y luego, por otra parte, algo muy interesante es que están empezando a surgir ciertas herramientas open source que puede utilizar cualquiera y con licencias completamente abiertas para crear DNIs. Esto, por una parte, puede sonar como, madre mía, la gente se va a poner a hacer DNIs falsos, pero por otra es cierto que a las empresas que trabajamos con este tipo de datos es un tema que nos viene bastante bien, porque son herramientas que están hechas, en concreto, para crear datos sintéticos, básicamente similares a estos especímenes y que nos sirvan para entrenar las IAs y para poder realizar pequeños proyectos en los que haya que utilizar este tipo de datos sin comprometer lo que es la parte de la privacidad del usuario. Ahora bien, esa parte solo no nos soluciona el problema, porque podemos tener muchos datos reales, pero ¿qué hacemos con los ataques? Bueno, pues por otra parte están empezando a surgir también ciertos proyectos open source de aplicación de texturas. En este caso os pongo un ejemplo muy simple en el que podemos ver en la izquierda cómo es una imagen original digital y cómo se va transformando cuando se le aplica, por una parte, una textura de papel, una textura de impresión, y por otra una una textura de pantalla, haciendo lo que llamaríamos una recaptura. Como podéis ver, en una se empieza a ver como una texturilla más granulada y en el otro se empieza a ver como un patrón de líneas y como que la imagen del todo con contraste. Entonces nosotros dijimos, vale, ¿por qué no combinamos por una parte esta posibilidad de tener documentos públicos, especímenes o documentos generados de forma sintética con este tipo de aplicación de texturas? Y vamos a comprobar si generando este tipo de datos y entrenando nuestros modelos, nuestras IAs con este tipo de datos, somos capaces de diferenciar en un entorno real ataques y DNI fidedignos. Para garantizar que el sistema realmente aprendiese, bueno, en este caso, perdón que me lo he saltado, nos enfocamos solo en las recapturas. Creo que se me ha ido ahora. Se va un poquillo, pero bueno.
En este caso nos enfocamos solo en lo que son las recapturas de pantalla, básicamente por intentar hacer un caso de uso y un caso de estudio en el que pudiésemos tener unos datos prontos y rápidos para ver si este flujo realmente funcionaba o no. Así que bueno, pues nos enfocamos solo en las recapturas de pantalla. Para ello, cogimos un proyecto de aplicación de texturas con una base de datos pública con distintos tipos de texturas, cogimos las de pantalla y lo que hicimos fue idear una fórmula que básicamente medía el efecto moiré que provocaba la aplicación de esas texturas en los documentos de identidad. Y lo que hicimos fue quedarnos como con el top 2000 de una carpeta de 10.000 texturas, es decir, como con una quinta parte más o menos. El efecto moiré, que lo he mencionado ya un par de veces, para lo que no lo sepáis, básicamente es eso que está pasando en esa pantalla. Vosotros estoy segura que alguna vez le habéis hecho una foto al ordenador, a otro teléfono móvil, a una televisión, y os han empezado a salir así como un espectro. Eso básicamente es como una aparición de ondas que se da por un desfase temporal que pasa entre lo que está proyectando la pantalla y lo que está detectando tu cámara. Eso que es un poco que cuando haces una foto dices, ¡ay, por Dios, qué feo queda esto! A nosotros nos viene muy bien porque nos sirve para identificar cuando alguien realmente está haciendo una foto o algo que es de verdad o cuando está haciendo una foto a una pantalla. Y bueno, aquí podéis ver un ejemplo de lo que fueron algunos de los datos que generamos para este caso de uso. En la parte de la izquierda podéis ver dos imágenes reales de documentos, que uno no recuerdo ahora mismo de qué país era, otro es de Albania, y arriba podéis ver la imagen real y abajo podéis ver lo que es su transformada. En la transformada de Fourier podemos ver como un pequeño reflejo del efecto moiré que aparece en la imagen. Me vais a dar un momentillo porque me estoy quedando seca y voy a beber agua. Vale, perdón. Lo dicho, abajo se ve como un reflejo de cuánto efecto moiré aparece en cada imagen. No sé si lo veréis en la diapositiva, yo creo que con la tercera imagen sí, pero las dos imágenes de la derecha se corresponden con datos que hemos creado como si fuesen recapturas de pantalla, como si fuesen ataques. La primera imagen recapturada, en la parte de abajo podemos ver como que aparecen dos flechitas, ¿verdad? Pues eso es como para daros a entender qué diferencia encuentra la IA a la hora de ver una imagen real y una imagen recapturada. Es interesante porque en la segunda imagen recapturada, si vemos lo que es su efecto, su transformada de Fourier, sale prácticamente igual, no se aprecia nada, pero sí hay unos pequeños puntitos, unos pequeños patrones que sí haría que una IA sea capaz de reconocerla. Y bueno, ¿qué resultados tuvimos de todo esto? Pues creamos una base de datos con un número suficiente de muestras para entrenar nuestros sistemas y lo que hicimos fue ejecutarlo en un entorno real. Y finalmente lo que pudimos ver es que funcionaba perfectamente. O sea, a efectos prácticos daba igual que todos los ataques e incluso que los documentos se hubiesen generado de forma sintética, porque la información que estaba guardada en esas muestras sintéticas era suficiente para que la IA pudiese aprender a diferenciar lo que era un documento de identidad real y un ataque que también se daba en un entorno real. Entonces, bueno, el título de la charla era como algo así como transformando problemas en oportunidades o problemas en soluciones, algo así. Y nosotros de este problema que encontramos, pues hemos sido capaces de encontrar 3 oportunidades. La primera de ellas es que hemos podido comprobar cómo el utilizar un flujo de creación de datos y de entrenamiento que asegura la privacidad de los datos de los usuarios nos permite obtener resultados que son competitivos para aplicar nuestros productos en un entorno real. Por otra parte, mientras realizábamos todo el proceso de creación de datos, de entrenamiento y demás, dimos con ciertas cosas que puede que nos lleven a mejorar nuestros productos en el futuro. Por ejemplo, cuando estuvimos extrayendo los datos para tener los documentos reales, esos datos no venían de unas imágenes estáticas, sino que venían de unos vídeos. Y entonces, mientras estábamos haciendo todo este uso, una de las cosas que se nos ocurrió fue, vale, ya que tenemos los vídeos y de cada vídeo podemos extraer frames consecutivos que pertenecen a un mismo documento, ¿por qué no probamos a aplicar lo que serían estas texturas de pantalla
en los frames consecutivos, simulando el movimiento que se daría si ese vídeo realmente estuviese siendo grabado. Es decir, en vez de aplicar una textura de manera estática y que quedase superpuesta, vamos a aplicar esas texturas de forma que las ondas se muevan y vamos a pasarle a la IA, en vez de entrenar con este documento es una imagen real, este es un ataque, vamos a hacerlo con frames. Pues bueno, lo que pudimos ver fue que si antes con las imágenes estáticas ya conseguíamos buenos resultados, cuando entrenábamos con los frames esos resultados mejoraban mucho. O sea, en el primer caso ya eran unos resultados aceptables como para llevar a producción, pero en el segundo caso realmente estábamos hablando de unos avances muy grandes. Si es verdad que esto fue un descubrimiento que se dio un poco de forma casual y que hemos estado durante estos meses evaluándolo un poquito mejor, pero fue algo que no se hubiese dado si no nos hubiésemos puesto a investigar un poco en esta línea. Y bueno, para terminar, me gustaría decir que todo este caso de uso lo pudimos presentar en las Jornadas Nacionales de Investigaciones en Ciberseguridad que se dio en Sevilla en mayo y que realmente nos sirvió un poco también pues, para aportar desde lo que es la empresa privada a ese ecosistema de academia y tal, que muchas veces parece que la universidad y la empresa somos como dos islas completamente apartes, pero que realmente se ha visto con esto que nos ha pasado a nosotros, que cuando las empresas también invierten en I+D y en investigación, se da como un caldo de cultivo para que realmente podamos mejorar el producto, no solo para la empresa, sino también para los clientes. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Siento los fallos en mi voz, pero es que con esto del otoño, las gargantas, ya sabéis.